pediatra, la doctora Olga Pantoja. Mi sede es el Hospital Rebagliati. Vamos a empezar con un tema que realmente en pediatría es común, es necesario y ustedes como estudiantes de medicina lo tienen que saber, porque el esquema de inmunizaciones es algo que lo tiene que saber sea médico general o especialista. Ustedes van a ir al SERUMS, van a tener atenciones con pacientes pediátricos y adultos y va a ser la consulta del día, van a ver que el mayor volumen en su serum van a ser pacientes pediátricos. Por lo tanto, tienen que conocer el esquema de vacunación, los posibles efectos adversos y recordar que hay que revisar cada cierto tiempo las resoluciones ministeriales porque van añadiéndose nuevos esquemas, nuevas vacunas y retirándose otras. Entonces debemos estar actualizados. La exposición del día de hoy se basa, la recomendación que fue según el sílabus fue el MINSA, ¿no? Sacarle los MINSA, porque sí hay que saber que existen calendarios de vacunaciones de la Academia Americana de Pediatría, también de la Asociación Española de Pediatría, pero básicamente lo que me han colocado en el sílabus es el tema de inmunizaciones en el Perú. Por lo tanto, básicamente se ha tocado el tema de las vacunas que dispone el Ministerio de Salud, pero sí me parece importante que ustedes tengan conocimiento que en el Perú también la mayoría de pediatras que no trabajan en lugares tipo de salud o MINSA usan el calendario de vacunación de la Academia Americana de Pediatría, que incluye otras vacunas de las que vamos a revisar el día de hoy. Se los menciono por un tema de cultura general, para que sepan que también en el Perú se manejan, hay pediatras que más que todo se encuentran en la parte privada que manejan otro tipo de calendario de vacunación, porque realmente existen otras vacunas que tenemos en nuestro medio, ¿no? Pero voy a tocar los temas que me han pedido revisar, que es básicamente lo del MINSA. ¿Ya? Vamos a empezar. Me imagino que esta vacuna pues la conocen todos, que es la vacuna de la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin. Es una vacuna viva atenuada del Mycobacterium bovis. ¿Qué es lo que trata esta vacuna? ¿O qué previene, mejor dicho? Previene la meningitis tuberculosa que sea grave y diseminada. No quiere decir que los pacientes que están inmunizados con BCG no les va a dar tuberculosis. Eso no quiere decir. Lo que quiere decir que el paciente pediátrico que recibió su vacuna de BCG al nacer va a tener menor riesgo de desarrollar las formas graves de tuberculosis, que es lo que se trata de buscar con este tipo de vacunas. ¿En qué población se va a indicar? En los recién nacidos prematuros con un peso mayor de 1.500 gramos dentro de las primeras 24 horas de nacidos es lo ideal. Sin embargo, a veces no es posible porque no se dispone. Por ejemplo, la BCG solo se encuentra en el MINSA y Salud. En la parte privada no hay BCG. Entonces, eso lo tienen que saber porque son vacunas que dispone el Ministerio de Salud o está regentado por el Ministerio de Salud. Entonces, hay oportunidades como un parto que se puede dar en el MINSA donde va a recibir la vacuna BCG, pero hay casos en que no. Entonces, en estos casos, cuando no es posible la administración de esta vacuna dentro de las primeras 24 horas, se puede colocar durante el primer año de vida. Es importante que lo sepan. De esta exposición van a salir varias preguntas para el examen, así que les pido que presten atención porque va a haber párrafos donde yo haga mayor énfasis y esporádico, ¿ya? Eh, si no recibe dentro del primer año de vida, se puede indicar hasta los 5 años cumplidos, pero previo descarte de tuberculosis. Eso es importante tenerlo presente, porque uno piensa de que no va a haber ningún problema si yo vacuno de BCG a un niño mayor de 1 año. Quizás probablemente no ocurra nada, pero lo primero que se tiene que hacer es descartar que hay una TBC activa en el paciente o latente. Ahora, no voy a entrar mucho a las dosis porque yo no quiero confundirlos con dosis. La idea es que se lleven datos o contenidos que sean esenciales para ustedes. No quiero confundirlos con dosis. Sí saber por cultura general que la administración pues es vía intradérmica y se puede aplicar simultáneamente con otras vacunas de tipo virales, bacterianas u de otro tipo.
Vamos a hacer la siguiente. Ya. ¿Cuáles son los efectos postvacunales? Lo que se observa con mayor frecuencia es que días después de la vacunación puede desarrollarse un nódulo en la zona donde se administró esta vacuna, que es indurado, que va a disminuir conforme pase los días y se va a reemplazar con una lesión y muchas veces queda como una lesión si la piel es queloide, queloide. Esta es la marca de acá, es de un nódulo que se produce por la administración de BCG, no está mal, no es una BCGitis, la BCGitis es otra complicación, pero no lo es. Y con respecto a que pasan los días, los meses, queda este tipo de lesión. Y quizás muchos de ustedes, si se fijan en su hombro, van a tener esta lesión. Y una forma indirecta de saber que ha sido vacunado de BCG es mirando su hombro. Otra vacuna que está dentro del esquema de vacunación peruano es la vacuna contra la hepatitis B. Es una vacuna inactiva recombinante y obviamente lo que previene es la transmisión vertical de la hepatitis B. En recién nacidos está indicado administrarlo dentro de las 12 horas de nacidos y máximo dentro de las 24 horas. Sin embargo, puede haber excepciones como partos domiciliarios, donde ahí se podrá vacunar hasta los 7 días de nacido. Generalmente, niñas y niños que han presentado una reacción severa a la vacuna de pentavalente, recordemos que dentro de los componentes de la pentavalente, lo vamos a revisar posteriormente, está la vacuna de hepatitis B, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses. Si el niño hace una reacción severa, pues este niño simplemente puede recibir desde los 4 meses hasta los 7 años esta opción como vacuna. Solo la vacuna contra la hepatitis B. Si son mayores de 7 años que no han iniciado ninguna dosis o completado las 3 dosis de la vacuna pentavalente, y no hay una muestra o evidencia de haber recibido las 3 dosis, se le debe administrar esta vacuna. Quizás a muchos de ustedes en la universidad los han vacunado como una dosis de refuerzo, que no está mal. Entonces se contempla dentro del MINSA administrar en pacientes o que tengamos duda que han sido vacunados, que no se completó el esquema o población de riesgo como nosotros. Ustedes estudiantes de medicina, nosotros como médicos, cada 7 años nos estamos reforzando la dosis de la vacuna contra la hepatitis B. Ahora, como le digo, no los quiero marear con dosis, vayamos a la administración. Habíamos visto que la BCG se administraba de forma intradérmica. La vacuna contra la hepatitis B en menores de 2 años se va a administrar en el vasto externo, cara anterolateral externa del muslo, tercio medio, esta imagen. Y en mayores de 2 años es la forma que quizás a la mayoría de nosotros nos han administrado en el músculo deltoides, ¿no? En la cara lateral externa del brazo. Ahora, ¿qué efectos puede haber después de una vacunación por hepatitis B? Localmente, casi la mayoría de vacunas pues producen dolor, eritema, edema e induración. A nivel sistémico, malestar general, cefalea, fatiga o irritabilidad. Es importante que en todas las diapositivas estoy mostrando la compatibilidad porque es importante que lo tengan en cuenta porque sean pediatras o no van a tener un familiar que les va a preguntar, ¿puedo colocar esta vacuna con esta vacuna a la vez? Porque eso les van a preguntar, porque ustedes son médicos y como médicos, por cultura general lo deben saber, sean pediatras o no. Entonces revisen. Me he dado la molestia de ponerlos en todas las diapositivas porque me parece que es importante que lo sepan. Sean pediatras o no, la vacuna contra la hepatitis B, en este caso como la de BCG, es compatible con otras vacunas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en un mismo día puedo administrar vacuna de hepatitis B y otra vacuna más, sin ningún problema. Obviamente se busca que sea en otro brazo, ¿no? Ya ahí la enfermera se encarga. Ahora, la vacuna combinada es la vacuna pentavalente, que es una combinación de vacunas inactivas o muertas que contiene células inactivas de Bordetella pertussis,
toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el polisacárido conjugado del Haemophilus influenzae tipo B. ¿Qué es lo que previene esta vacuna en nuestros pequeños? Previene la difteria, la tosferina, tétanos, enfermedades invasivas provocadas por Haemophilus influenzae como meningitis, neumonía y hepatitis B en niños menores de 7 años. Ustedes saben que la difteria se logró erradicar en nuestro país, sin embargo, en la pandemia hubieron por ahí unos casitos que se consideraron como brotes, pero no fue en sí un problema epidemiológico. Y antiguamente, quizás ni yo probablemente lo he visto, quizás nuestros maestros que nos han formado, el tétano era común, ver a los niños en opistótonos, con convulsiones, rígidos, con espasticidad. Entonces se logró también disminuir gracias a la aparición de las vacunas. Entonces, esta vacuna es súper importante en el calendario de vacunación de un menor de 1 año. No puede faltar. Y si falta, nosotros como médicos o pediatras, incentivar a la familia que completen las dosis. ¿Cuáles son las dosis? Son 3 dosis antes del año de edad. Es lo ideal, es lo recomendado, porque recordemos que los niños menores de 3 años son los que más riesgo tienen de por cualquier infección, por ejemplo, por Bordetella pertussis, nos pueden producir un coqueluche grave que puedan morir, con riesgo de muerte. Llegan a las UCIs con shock, chocados, por una simple bacteria que se pudo prevenir mediante la vacunación tanto en la gestante, también como en las etapas que le toca sus dosis. ¿Cuáles son las etapas o mejor dicho, el calendario para administrar esta vacuna? 2 meses, 4 meses y 6 meses. No se olviden, porque esta vacuna es una vacuna importante en el esquema de vacunación de un paciente pediátrico y se administra a los 2, 4 y 6 meses. En caso de que se interrumpa el esquema de 3 dosis, ¿qué es lo que se hace? Muchos piensan que se reinicia el esquema y no es así. Simplemente se completa el esquema, tomando en cuenta la última dosis con el último intervalo. O sea, si fue, por ejemplo, a los 8 meses de vida, pues le correspondería a los 10 meses completar esa dosis y así sucesivamente. ¿Ya? Aquellos niños y niñas que no recibieron las 3 dosis antes del año podrían recibirla hasta los 7 años. Ese dato también es muy importante que lo tengan presente. A ver, la administración es muy parecida a la vacunación por hepatitis B, menores de 2 años, en el músculo vasto-externo, cara lateral externa del muslo, tercio medio, mayores de 2 años, es el músculo deltoides. Reacciones locales, realmente la pentavalente es una de las vacunas, así como tan importantes del esquema de vacunación. Quizás es una de las que nos puede generar un poco de mayores reacciones en el paciente pediátrico, sobre todo en la zona de administración. Puede producir dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación. Incluso hay niñitos que no mueven el bracito por el dolor. Entonces uno se tiene que dar cuenta. Había mucha controversia con el uso del paracetamol y la vacuna porque decía que la respuesta inmunológica se iba a bloquear, que no sé qué, pero estudios demuestran que sí se puede usar el acetaminofén, que es un antipirético, un analgésico, en pacientes que han sido vacunados, sin ningún problema. Las reacciones sistémicas se manifiestan generalmente a las 48 horas siguientes a la vacunación y el paciente puede presentar un llanto persistente, alza térmica, puede estar irritable. Esta también es una vacuna que es compatible con cualquier otra vacuna. Entonces vamos recordando de nuevo que hay 3 vacunas que pueden administrarse con cualquier otra vacuna, virales, bacterianas, o las recombinantes, ¿no? Tenemos la BCG, la hepatitis B y la pentavalente. No se olvide. Ahora, esta es una vacuna realmente que es nueva para el esquema de vacunación. Felizmente, nuestro país pudo adquirir un lote importante de las vacunas inactivas, las IPV o las SALC,
Antiguamente usábamos la APO, que es la administración por vía oral, que ustedes saben que produce el efecto rebaño, pero esta de acá es una vacuna con menos efectos adversos, nos da no nos da efecto rebaño. ¿Qué significa el efecto rebaño que produce la APO? La vacuna APO es una vacuna que ustedes van a ver si se toman el tiempo de revisar las resoluciones ministeriales antes del año 2024, el esquema de vacunación para antipolio era la APO, que es una vacuna por vía oral, que si el paciente lo excreta, el virus, por las deposiciones, y si hay un niño susceptible, una persona inmunocomprometida, podría desarrollar síntomas de la polio. Por eso es que se demostró en los comités del Ministerio de Salud la importancia de adquirir esta vacuna, que la tenemos acá como una nueva, que es la IPV, porque disminuía el riesgo de que un paciente pues excrete el virus vivo de la polio, ¿no? Entonces acá tenemos que esta es una vacuna de vacuna de virus inactivado. Y eso por favor recuérdenlo. Recuerden dos cosas de esta vacuna, que es una vacuna que es nueva para nosotros en el esquema de vacunación, tienen que recordar eso, y que lo nuevo también es que es 4 dosis. Y es una vacuna de virus inactivado. ¿Cuáles son las 4 dosis? Porque antes eran 3 dosis, ahora son 4 dosis. A los 2 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Y con qué coincide? Con la pentavalente, con la administración de la pentavalente. ¿Qué quiere decir eso? Que un pequeñito que va a vacunarse para los 2, 4 y 6 meses va a recibir su pentavalente más la vacuna inactiva de antipolio. Para eso recordar, o sea, se gana 2 pinchazos, mejor dicho, pero recordar, como les digo, que lo tienen que también saber por cultura general y porque ustedes en algún momento van a ser papás y uno como papás quiere que sus hijos sufran menos. En la parte privada se usa el esquema de la Academia Americana de Pediatría, donde tenemos la hexavalente, donde en una sola vacuna está incluida la penta más la polio, o sea, solo se gana un pinchazo. Yo les enseño lo que me pide el sílabus, pero también les digo lo que se puede hacer paralelamente, que es lo que tenemos afuera con las vacunas que también nos llegan de otros laboratorios. ¿Ya? En caso de que se interrumpa la vacunación, es importante completar igual el esquema, nunca se reinicia. Por favor, eso también tenerlo presente, porque eso también les van a preguntar, no me vacunó, completé la dosis de tal vacunita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a recibir la misma dosis? No, simplemente complete el esquema. Lo que sí, en casos de brotes epidemiológicos, epidemias o pandemias, sí se puede aplicar una dosis más de la vacuna. La administración, pues, es la misma que vamos viniendo repitiendo, excepto la BCG, que es intradérmica. Tenemos menores de 2 años en el músculo del vasto externo y mayores de 2 años en el músculo del tórax. Efectos postvacunales en realidad son mínimos, algunos reportan un dolor en el sitio de la aplicación y lo mismo la compatibilidad con otras vacunas. Por eso es que la vacuna del IPV se pone 2, 4, 6 porque puede ser aplicada con la pentavalente sin ningún problema. Ahora, esta es la vacuna que anteriormente se usaba en ese esquema que les he dicho del SALC. Este es diferente, la APO o el Sabin es una vacuna de virus vivo atenuado, ¿ya? Y recordemos que esta de acá es virus inactivado. Vean esa diferencia. Por eso que el efecto con el APO del efecto rebaño era mucho mayor. Entonces, esta se puede administrar con cualquier otra vacuna, ya sean virales, bacterias u otras. En la vacunación con virus vivos atenuados se deben administrar simultáneamente el mismo día. Vean bien esta observación. O sea, si vamos a administrar la APO, que sí se administra según el calendario de vacunación actual como refuerzo a los 4 años, debemos tener precaución que si voy a vacunar con la APO, que ese mismo día pueda vacunar con otras vacunas, pero si no lo puedo hacer, tengo que esperar 30 días, a diferencia de las otras que sí se podía hacer sin ningún problema. Ahora, la vacuna contra rotavirus es una vacuna de virus vivo atenuados.
Tengo bastantes preguntas a veces con el tema de la vacuna del rotavirus, porque por ahí hay varios, anteriormente se decía que estaba asociado a niños mayores de 8 meses, incluso el corte por ahí era 6 meses, pero ahora veo que es 8 meses, asociado a intususcepción, a cuadros de obstrucción intestinal. Por un tema de evidencia, se dice que esta vacuna se debe colocar antes de los 8 meses de vida, después ya no. Eso sí quiero que se quede bien claro. ¿Está bien? Y que esta vacuna no es que evita que el niño no le va a dar rotavirus. Eso también quiero que quede claro. La vacuna lo va a proteger al niño de hacer formas graves por rotavirus. El rotavirus, si ustedes no han tenido la oportunidad de ver en pediatría, porque realmente la mayoría pues está vacunado, anteriormente no todos tenían el acceso al rotavirus, al Rotaris, porque el Ministerio de Salud me parece que lo ha adquirido después del año 2015, 2016, como parte del esquema. Anteriormente era si querías vacunarlo, lo hacías privadamente, y antes sí se veía shock, incluso deshidratación con shock por rotavirus, cosa que actualmente ya no se ve. Si nosotros, yo que he tenido la oportunidad de ver diarreas por rotavirus, son diarreas de flujo alto, o sea, el paciente está con una diarrea que moja la cama, incluso pasa el colchón y rebalsa todo, es agua, prácticamente es agua, y el paciente en una diarrea, en una deposición se choca y hay que manejarlo como un choque hipovolémico severo. Entonces, esta enfermedad, esta vacuna lo que evita simplemente es que el niño no haga una diarrea grave, o sea, no que no haga diarrea, el niño va a hacer diarrea por rotavirus. Eso no lo va a impedir, pero no se va a chocar, no va a ser una diarrea de alto flujo. Entonces, eso es lo que busca esta vacuna, ¿ya? Que el niño no llegue a un cuadro severo por deshidratación por rotavirus. Recordemos también, entonces, que quede claro que el corte es hasta los 8 meses. Más de 8 meses no se puede administrar esta vacuna. ¿Cuál es la forma de administración del rotavirus, de la vacuna? Es oral. Entonces, van viendo las vías de administración de las otras vacunas que hemos hablado y del rotavirus, que es de vía oral, ¿no? Si el niño escupe o regurgita la vacuna, que puede suceder porque son niños pequeños, generalmente se administra a los 2 meses y 4 meses, simplemente no se vuelve a administrar la misma dosis. No se vuelve, simplemente ya le dieron y si escupió, regurgitó la vacuna, pues ahí queda. Y recibirás otra dosis si le era de 2 meses a los 4. Y si no, queda ahí. Ya. ¿Qué efectos postvacunales se ve con la vacuna contra rotavirus? Se puede ver alza térmica, diarrea, vómito, irritabilidad y también es compatible con otras vacunas sin ningún problema. La vacuna antineumocócida es una vacuna conjugada. Eso también es una vacuna que previene infecciones invasivas graves. O sea, no es que no te puede dar una infección por neumococo. Lo ideal es que no, pero puede ser que sí. Pero si te da, pues no me vas a hacer una neumonía complicada, pues con un derrame, con un absceso pulmonar, no va a hacer que te decortique el pulmón. Obviamente, eso es lo que busca esta vacunación. Entonces, eh, ¿cuáles son las dosis en que se va a administrar esta vacuna? A los 2 meses, 4 meses y 12 meses. Entonces, vamos viendo que hay varias vacunas en el esquema de vacunación que cumplen este esquema. 2 meses, 4 meses, otras 6 meses, otras solo 2 y 4 meses, otros 2, 4, 8 y 18 meses y esta 2, 4, 12 meses. Al final de esta exposición les voy a dejar el esquema en un cuadro resumen para que lo revisen, porque como le estoy comentando vacuna por vacuna puede ser un poco confuso y ese cuadro memoria les va a ayudar a esquematizar mejor el esquema de vacunación. En caso de interrupción de la vacunación, se debe completar igual el esquema de 3 dosis, nunca reiniciar. Eso también tiene que quedar muy claro. Los niños no vacunados entre los 12 y 23 meses solo recibirán 2 dosis, con un intervalo de un mes entre cada dosis. Los niños de 2 a 4 años que no han recibido ninguna dosis deben recibir solo
una dosis por única vez. Incluso nosotros como población de riesgo, sean estudiantes de medicina, médicos o personal de salud, recibimos una dosis de refuerzo cada 8 años también. La administración es la misma, menores de 2 años, músculo de vasto externo y mayores de 2 años en el deltoides. Efectos postvacunales, yo diría que es una de las vacunas, por experiencia personal, que produce mayor efectos a nivel local, con dolor, enrojecimiento, en la zona de administración. Es muy dolorosa esta vacuna. Hay pacientes que hacen reacciones sistémicas pseudogripales, ¿no? Hacen fiebre, hacen distrés, hacen dificultad, uno se reactiva el asma, ¿no? Eso es lo que yo he visto en colegas que se han puesto esta vacuna, ¿no? Y en niños, pues se puede ver alza térmica, irritabilidad, somnolencia, ¿no? Y vemos que también es compatible con otras vacunas. Por eso se debe aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna. Ahí. Vacuna contra sarampión, paperas y rubiola. Es una vacuna de virus vivos atenuado. Esta se pone al año de vida y a los 18 meses. Esta vacuna en casos o contextos epidemiológicos, por ejemplo, de brotes, puede administrarse en niños y adolescentes sin ningún problema. La vía de administración es subcutánea. Hemos visto que hay dos vacunas diferentes, la BCG es intradérmica, esta vacuna SPR subcutánea, la vacuna la APO es bioral y el rotavirus también es bioral. Recordemos, el resto es la que hemos visto, menores de 2 años en el vasto externo del muslo, tercio medio, y mayores de 2 años en el deltoides. ¿Ya? Efectos postvacunales, generalmente al recibir SPR es entre 7 y 14 días. ¿Qué se puede presentar por el componente del sarampión? Alza térmica, exantema, tos, coriza, manchas de Kopling, PTI, conjuntivitis y componente antiparotídico. En realidad, en muy raras ocasiones puede producir fiebre, hipertrofia paratiroidea y se puede dar entre los días 7 y 21 post vacunación. Es igual de compatible con cualquier vacuna. La vacuna contra la varicela también es una de las vacunas que recientemente ha ingresado al esquema de vacunación. Anteriormente no estaba, hace 3 años no estaba en el calendario de vacunación. Es una vacuna de virus vivo atenuado. La dosis se da al año de vida. Y aquellos que no recibieron la vacuna a los 12 meses podrán recibirla hasta los 4 años. Este es el esquema del MINSA. Sin embargo, tienen que saber que el esquema de la Academia Americana de Pediatría y el esquema de la Sociedad Española de Pediatría recomienda 2 dosis al año de vida y a los 4 años como dosis de refuerzo. La administración de esta vacuna de la varicela es subcutánea. Recordar la forma de administración, subcutánea. ¿Cuáles son los efectos? Localmente, dolor en la zona de aplicación, enrojecimiento y edema. Sistémicas, generalmente se puede dar entre el 5º y 30 días posterior a la administración de la vacuna. Puede presentar irritabilidad, alza térmica mayor a 37.7 grados, una reacción cutánea, puede estar asociado a somnolencia, pérdida de apetito, etc. La compatibilidad, muy parecida a la vacuna de la polio bioral. Se puede administrar con otras vacunas, pero si no coincidiera ese mismo día, tiene que diferirse hasta los 30 días. La vacuna antiamarílica está en el esquema de vacunación, sin embargo, no todos los niños se vacunan, generalmente lo hacen en lugares endémicos o donde hay más prevalencia de esta enfermedad. Es una vacuna de virus vivo atenuado, confiere protección contra la infección por el virus causante de la fiebre amarilla. La dosis es de 15 meses. No se requiere revacunar al paciente. La vacuna se pone una sola vez en la vida y nada más. Por favor, recordar esto. La vacuna de fiebre amarilla se pone a los 15 meses y no requiere revacunar. Solo es una dosis para toda la vida.
La administración también es subcutánea. Vamos teniendo 3 vacunas subcutáneas. Efectos postvacunales, dolor, eritema, edema e induración en el sitio de aplicación. Sistémicas, cefalea, mialgias, malestar. Realmente severa se ha visto en pacientes mayores de 60 años, por ello el MINSA solo recomienda desde los 15 meses de vida hasta los 59 años la administración de la vacuna de la fiebre amarilla, porque se ha visto casos extremadamente raros, pero con complicaciones muy severas en pacientes mayores de 60 años. La compatibilidad es parecido a lo que hemos revisado de la polio, ¿no? De la varicela, donde si no se puede administrar con vacunas compatibles el mismo día de la vacunación, se tiene que diferir 30 días para poder recién recibir la otra vacuna. La vacuna contra la difteria, pertusis y tétano es una vacuna de refuerzo, porque recordemos que dentro de la pentavalente en el primer año de vida estaba la DPT. Esta es una vacuna de refuerzo, es una vacuna inactiva o muerta combinada. Se da el primer refuerzo a los 18 meses de vida y el segundo refuerzo a los 4 años de vida y se puede colocar hasta los 7 años. La administración es la misma, menores de 2 años, músculo vasto externo y mayores de 2 años en el deltoides. Efectos postvacunales locales, mucho dolor, sensibilidad, enrojecimiento, edema, incluso puede producir celulitis. Las sistémicas, alza térmica, malestar general, mialgias, cefalea, irritabilidad, incluso episodios de llantos prolongados sin causa alguna y en casos muy, muy extremos, convulsiones o episodios de reacciones anafilácticas. Esta vacuna se puede colocar con otras vacunas, igual virales, bacterianas u otras, es compatible. La vacuna contra la hepatitis A también es una vacuna de reciente incorporación al calendario de vacunación, por lo menos hace 6 años. Es una vacuna inactivada, previene contra la infección por la hepatitis A, es una dosis a los 15 meses y de ahí nunca más. Administración es intramuscular, por favor recordar, es intramuscular. Efectos postvacunales, leve dolor local, menos frecuente, hay induración en el sitio de la inyección, pérdida de apetito, somnolencia, cefalea o febrícula. La compatibilidad con otras vacunas, aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna, no hay ningún problema. Y bueno, la vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna también reciente, de hará hace unos 10 años. Primero se administraba a las niñas y la última incorporación al esquema de vacunación ha sido a partir del año 2023, donde se incorpora a los niños varones entre 9 a 13 años y antes se recibía 2 dosis, ahora solo es una dosis. Entonces, recordar que este es un cambio nuevo del esquema de vacunación. Por lo tanto, es una vacuna que se recibe a partir de los 9 a 13 años, solo una dosis, tanto niñas y niños reciben esta vacunación. Incluso dentro del programa del MINSA están incluidos los colegios, sean públicos o privados, de niñas o niños que estén en 5º grado de primaria, donde deben recibir esta primera dosis de la vacuna del VPH. Sabemos que lo que previene es el cáncer cervical causado por el VPH. Los serotipos más frecuentes, el 16 y 18, que es causa del cáncer de cuello uterino, y verrugas genitales causadas por el VPH 6 y 11. La administración es intramuscular, cara lateral externa del brazo. Los efectos postvacunales, enrojecimiento, adormecimiento de la zona de inyección, alza térmica y sensación de fatiga. Y es compatible con la administración de otras vacunas. Lo que tienen que saber del virus del VPH, el que ofrece pues el Ministerio de Salud, anteriormente era 2 dosis, ahora una dosis, también tienen que saber que la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría contempla 3 dosis. Pero es
Otro tipo de vacuna es una VPH un poco más completa, con más serotipos, que en el país también las tenemos, que es la Gardasil 9, que tiene 9 serotipos, que no solo previene el cáncer de cuello uterino, sino también las verrugas, ¿no? De las verrugas genitales, y que en niñas y niños menores de 15 años deberían recibir 2 dosis, eso es lo que les hablo del otro esquema, y mayores de 15 años deberían recibir 3 dosis. Eso les menciono por cultura general, porque de pronto se van a ir a España a hacer su especialidad y tienen que saber que ese es el esquema que se maneja allá, ¿no? Y también pueden irse a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y también manejan el esquema de la APP, ¿no? La Academia Americana de Pediatría. La vacuna contra la influenza es una vacuna estacional. ¿Qué quiere decir eso? Es una vacuna que se pone cada año porque cambia cada año. Es una vacuna inactiva. Generalmente en menores de 1 año de edad se administran 2 dosis, dosis pediátricas, ojo, 2 meses. A los 6 meses se pone la primera dosis y la segunda dosis al primer mes de la primera dosis. En menores de 3 años se coloca una dosis al año hasta los 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que un niño menor de 3 años recibe la dosis de la vacuna contra la influenza pediátrica, que equivale a 0.25 ml. Ahí sí le pongo las dosis porque quiero que diferencien. Y mayores de 3 años de edad ya se pone la dosificación de un adulto, que es 0.5 ml. Entonces, recordar, menores de 3 años, vacuna de la influenza, dosis pediátrica, mayores de 3 años ya usan la dosis de adulto, y recordar que un menor de 1 año recibe 2 dosis por primera vez y de ahí nunca más, de ahí es una sola vez al año. La administración pues es la misma, músculo vasto externo, menores de 2 años, mayores de 2 años pues en el músculo deltoides. Efectos postvacunales, dolor, enrojecimiento, edema e induración en el lugar de la inyección. Sistémicas, alza térmica, malestar general y mialgias. Nuevas vacunas del esquema nacional. También les he ido comentando de las vacunas. No las puse como nuevas porque siempre han estado en el esquema, simplemente han cambiado algunas dosis, qué sé yo. Pero acá sí hay una nueva vacuna del esquema nacional, que es, todos la conocemos a raíz de la pandemia del COVID-19, pues tenemos 2 vacunas circulando en lo que es MINSA. Sabemos que se están desarrollando nuevas vacunas, pero nosotros sabemos que a nosotros nos llegan con retraso. Por lo pronto tenemos la vacuna bivalente, que es una vacuna ARN mensajero, y la vacuna monovalente, que es la última, digamos, que tenemos, al menos en nuestro país, que es una vacuna también ARN mensajero donde tiene la variante del Omicron. En cambio, la vacuna bivalente tiene tanto la del Omicron como el primer linaje que conocemos todos, ¿no? ¿Cuál es el esquema? Generalmente en niños que no tengan ningún factor de riesgo, que tengan más de 6 meses a 4 años y no tengan una dosis previa, reciben 2 dosis. La primera dosis al primer contacto con el establecimiento de salud y la segunda dosis 28 días después de la primera dosis. Si el paciente ha tenido al menos una dosis aplicada, a más solo va a recibir una dosis y generalmente se va a administrar 2 meses después de la última dosis. Ese es el esquema de 6 meses a 4 años en niños sin factores de riesgo. Mayores de 5 años hasta los 17 años, más o menos, que es más que se contempla el adolescente, ¿no? La etapa adulta, el corte de la etapa adulta, si igual, si no ha recibido ninguna dosis, 2 dosis. Si ha recibido una dosis, ¿no? Ya que está el intervalo de aplicación. ¿Cuáles son las enfermedades? Hay también un esquema para pacientes pediátricos con factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Pues nosotros sabemos que los pacientes que tengan una enfermedad crónica prevalente, sea renal, hepática, pulmonar, cardiovascular, una enfermedad metabólica, congénita, son pacientes que pertenecen al grupo de riesgo, las personas inmunosuprimidas. Al menos en el lugar donde yo trabajo, manejamos bastantes pacientes trasplantados, sean hepáticos o renales,
ellos son un grupo de riesgo importante, son niños que deben ser vacunados. También manejamos niños con trasplantes aplidénticos de médula ósea. Entonces son niños que tienen que tener un esquema diferente para la vacunación del COVID. En ellos, ¿cuál es el esquema? En la anterior, pues era la vacuna, acá se les ofrecía la vacuna bivalente. En los niños con factores de riesgo se ofrece la vacuna monovalente. La vacuna monovalente se les administra a los niños de 5 años a 11 años y a niños mayores de 12 años. Recordar esto, porque vemos una gran diferencia con los niños del grupo sin riesgo. Entonces, el grupo sin riesgo reciben la vacuna bivalente, son mayores de 6 meses, hasta los 5 años reciben el esquema y en realidad puede ser hasta los 17 años. En los niños con factores de riesgo reciben la monovalente, pero es a partir de los 5 años para adelante y se coloca solo una dosis. ¿Ya? Creo que con eso ya terminamos. Acá les dejo el esquema para que revisen todas las vacunas ya en orden, para que no se mareen, porque en realidad este es un tema un poco tedioso, solo tienen que revisarlo. Y esta es la fuente, es la última. Hay varias resoluciones últimas ministeriales donde han colocado lo del COVID, lo de la BPH, de la polio inyectable, y más que todo eso, pero les he colocado la norma técnica de salud, donde me he basado casi toda la exposición, esa sí la deben conocer, la tienen que saber, este esquema, de todas maneras, y ese es el esquema mayores de 5 años, y bueno, eso sería todo. Más bien las diapositivas se las pasaré a Manuel para que les pueda compartir a ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Doctora, una cosa, Ay, sí, disculpe, o sea, sí. referente al efecto rebaño que mencionó, ¿era solo el hecho de que excretaban la vacuna que había consumido por la vía oral del APO? Ujú, sí. A eso se le llama el A efecto eso se le rebaño. llama el efecto rebaño porque, por ejemplo, el lugar donde está el pequeñito puede haber niños pequeños, personas con cáncer, inmunosuprimidas. Quizás un inmunocompetente no haga mucho la enfermedad, pero un niño pequeño donde no tiene defensas o una persona inmunocomprometida, pues puede hacer la enfermedad de la polio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ya no está dentro de nuestro esquema de vacunación en sí, solo a los 4 años como refuerzo, pero anteriormente pues corríamos mucho riesgo, ¿no? Por eso se le explicaba a la mamá cómo tenía que manejar las excretas, manejar el pañal, pero ahora ya no, porque ya no está dentro del esquema, ¿no? Ah, ya. Doctora, y sobre la fiebre amarilla, había consultado antes y me comentaron que se podría hacer un refuerzo a los 10 años. ¿Qué Sí, tan cierto es no, esto? mira, según lo que me recomienda también, mira, yo revisé la norma técnica peruana, pero también revisé lo que recomienda la CDC y solo es una vez, no se puede colocar 2 veces. Ah, ya. Gracias, Ujú, doctora. ya, está bien. Bueno, espero que les haya gustado la clase. En realidad es un tema bonito, pero tedioso. Yo creo que si se aprenden el cuadro y algunas cositas por ahí que les puede ayudar, yo creo que les va a servir no solo para el examen, sino para ustedes mismos, porque cuando sean internitos, cuando hagan su serum, pues les va a ayudar mucho. Pero siempre revisen las actualizaciones, porque siempre se están actualizando. Como le digo, hay muchas vacunitas que no están dentro del esquema de la norma técnica por un tema de presupuestos, pero en la parte privada se maneja, por ejemplo, la vacuna para meningococo, que es la Menactra, que lo que evita es el meningococo, pero no lo tenemos en el esquema nacional porque obviamente sería un gasto enorme, ¿no? Entonces priorizan obviamente las enfermedades más prevalentes o las que tienen mayor impacto en la salud pública del país, ¿no? Y se entiende, ¿no? Eso es totalmente entendible. Entonces, por eso igual ustedes siempre revisen porque se van incorporando nuevas vacunas, ¿no? No se queden con lo que yo les estoy mostrando, porque probablemente de repente, de pronto, el fin de año o el próximo año ya hay nuevas vacunas incorporadas y eso lo tienen que revisar. Nosotros como pediatras, obviamente, siempre estamos en constante revisión y actualización por un tema que nosotros manejamos a los niños, pero ustedes que
quizás no sean pediatras, revísenlo por un tema de cultura y porque siempre les van a preguntar. Cuando hay un médico en la familia, les van a preguntar de vacunas porque es un tema bien frecuente de que todo el mundo quiere saber qué vacuna le pongo, qué no le pongo, cuál es mejor, cuál sí, cuál no, le puedo poner juntas, eso le van a preguntar.